hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Una vez más estamos juntos. Esta semana pues vamos a continuar nuestro estudio, ya que estamos cursando por lo que es la Confesión de Fe, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Esta semana vamos a estar viendo, si Dios lo permite, lo que sería entonces el capítulo 4 de la creación. Así que Juan Calvino dice: el universo en general es muy bello y la bondad de Dios resplandece en toda la creación, pero el hombre es el espécimen más noble de la hechura divina y por lo tanto debemos comenzar con la consideración de nuestra propia naturaleza si queremos elevarnos a la contemplación de la bondad divina. Creo que es un pensamiento muy adecuado de la importancia de lo que es la creación de Dios y de la mayor importancia de entender que nosotros somos parte de esa misma creación. Vamos a ver el desglose de nuestro bosquejo. Vamos a estar viendo en este capítulo 4 el acto de la creación en la primera parte. El segundo párrafo vamos a estar hablando de la creación de la humanidad. El tercer párrafo es el mandato y las consecuencias. Ese va a ser nuestro bosquejo, así que para que tenga una idea en la dirección que vamos a estar cubriendo en esta noche. Vemos entonces lo que sería el primer párrafo, que es el acto de la creación. Si alguien pudiera leerme esto en voz alta para, ¿verdad? Sería de bendición, cualquiera de ustedes. En el principio agradó a Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas buenas en gran manera. Así que como puede ver, ya tenemos aquí el desglose. Esta obviamente primera parte vamos a estar discutiéndola. Obviamente de la forma consecutiva sería esta próxima sección. Y después obviamente la última parte, que es esta. Vamos entonces a ver la primera parte del acto de la creación. Es la creación del mundo. Fue llevada a cabo por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como expresión de su unidad divina. Lo que vamos a hacer diferente en esta ocasión, usualmente yo he tomado el tiempo para leer el texto, pero para tratar de poder cubrirlo y mantenerlo sencillo y tal vez enfocarnos un poco más en lo que son los textos que sostienen lo que estamos leyendo, esta es la forma entonces que voy a estar desglosando o haciendo el bosquejo. Vemos entonces que Juan capítulo 1 versículo 2 y 3, Hebreos capítulo 1 versículo 2 son los textos que entonces sostienen bajo este encabezado del acto de la creación el punto de que la creación del mundo fue llevada a cabo. O sea, la creación es el trabajo de un Dios trinitario. Esa sería otra forma de poder encabezarlo. Y esto fue una expresión del poder divino de este mismo Dios. Vemos entonces en Juan capítulo 1 versículo 2 y lee: Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Rápidamente estamos hablando aquí, Juan, estamos hablando del Verbo, el Señor Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del Señor Jesucristo, y sin el Señor Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un punto tal vez que creo que tiene mucha conexión en el libro de Apocalipsis: la persona que se le da el poder para juzgar es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó. O sea, Dios, el Dios trinitario crea, pero la persona particular a la cual se le atribuye esta demostración del poder divino es la persona de Cristo. Por eso entendemos de que aquí cuando Juan está escribiendo sobre la persona del Señor Jesucristo, nos está diciendo que Cristo es eternamente el Hijo unigénito de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 2 nos dice aquí: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Vemos entonces de que ahora vamos a ver entonces este texto más de cerca. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿De quién está hablando? Estamos hablando, sí, que nos ha hablado por medio de quién, de su Hijo. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la persona que se está comunicando a través del Hijo? Dios Padre. Padre, correcto.
Volvemos, recuerden la idea que estamos hablando que la creación siempre es algo trinitario. La revelación específica, especial de Dios es un acto trinitario. Lo vemos aquí. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién? Dios. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Volvemos al punto que dice, porque usted cree que en el libro de Apocalipsis el que tiene el poder para llevar a cabo el juicio es aquel en la cual se constituyeron todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Otro punto que quisiera anotar para aquellos, ¿verdad?, que tienen mala teología, las sectas particularmente, que creen que Jesús fue el primogénito, y cuando ellos hablan de primogénito estamos hablando de ser primero creado. Dice, Él es el primogénito, el primero de Dios. Entendemos que es un título de preeminencia, no es un título cronológico. Esto es importante porque si usted mira este verso conmigo, observe aquí abajo, dice, por medio de quien hizo también el universo. Estamos hablando de que si todas las cosas en el mundo fueron creadas por Él, Él no puede ser parte de lo que Él mismo se creó. Es una contradicción lógica. Pero creo que es importante mencionarlo porque hay personas que lamentablemente han creído esa mentira y dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios. Y yo digo, amén. Pero cuando dice que Él fue el Hijo de Dios creado, ellos lo que pasa es que están confundiendo cuando el Señor Jesucristo llega a tomar carne versus el Hijo de Dios unigénito, que siempre ha sido la segunda persona de la Trinidad. ¿Ve la confusión? Entonces dice, no fue creado. No fue creado. Porque algo eterno no tiene principio y toda creación indica que tuvo un principio. Dios es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos. El segundo punto bajo el encabezado del acto de la creación, el propósito de la creación era manifestar el poder divino. Vemos entonces una lista: el poder divino, la sabiduría y la bondad de Dios. El propósito de la creación era manifestar estos tres puntos. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Notamos entonces ahora que Pablo está haciendo este argumento y él está ahora argumentando de la perspectiva de la creación. Y recuerde que el punto mayor es el acto de la creación. Y ahora vemos que Pablo lo que está diciendo es que del aspecto cronológico de la creación del mundo, los atributos invisibles de ¿quién? De Dios, su eterno poder, divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no... ¿Qué es lo que no tienen ellos? ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí que lo han visto. Hermano, por eso no es cierto, porque si ellos lo hubieran visto, pues entonces creyeran. ¿Cuántas personas no vieron a Jesús y no creyeron en Él? Amén. Y estoy hablando de Jesús. Amén. El asunto de ver no significa nada. Si fuera el caso, ¿qué hacemos con todos los hijos que fueron salvos? Póngase a pensar. Póngase a pensar, yo le he compartido esta ilustración. ¿Usted se acuerda cuando hubo esta situación con el pueblo de Israel donde estaban estas serpientes venenosas, donde estaban picando al pueblo, ¿verdad?, a las personas, el pueblo de Israel? Entonces después Dios manda de que ellos van a elevar una serpiente de bronce. Y la serpiente de bronce, ¿por qué la fueron a elevar? ¿Verdad? Bueno, porque se había dicho que toda persona que mirara a la serpiente de bronce y pusiera estamos apuntando a la persona y la obra de Cristo, pues esa persona sería sanada. Y la sanación siempre ha sido puesta a un paralelismo, ¿verdad? Donde entendemos que está hablando no solamente de una sanidad física, sino que es una sanidad del alma. Entonces, póngase a pensar, si las personas en ese tiempo pudieron ver la serpiente de bronce, y hay personas que la vieron y no creyeron, pues el asunto no es ver, el asunto es poder creer sin ver. Porque hubieron muchos que vieron al Señor Jesucristo y no creyeron en Él. Vieron los milagros y no creyeron en Él. Entonces entendemos que la fe salvadora no es algo que tiene que ver con sus sentidos, porque eso indicaría de que la revelación de quién es el Señor Jesucristo está limitada a sus sentidos, y eso no es cómo funciona.
La revelación de quién es el Señor Jesucristo y el Evangelio es una limitada a la ejecución de la soberanidad de Dios en ese particular. Dios revela a quien Él quiere. Y le hago el argumento de nuevo. Yo hice una pregunta una vez. ¿Y qué pasa con los ciegos que estaban en el pueblo de Israel y no pudieron ver la serpiente de bronce? ¿Cómo ellos fueron salvados? Porque el asunto no era literalmente con la retina verlo. El asunto era creer. Depositar su fe en aquello que se estaba prometiendo. Continuamos. El tercer punto del primer párrafo, en este punto C, dice: el mundo y todo lo que hay en él, tanto visible como invisible, fueron creados en 6 días. Y todo fue considerado muy bueno. Esto es un punto de disensión para muchas personas. El movimiento, ¿verdad?, progresivo, aún dentro de las iglesias conservadoras, dice: bueno, este asunto de la creación, es que hay evidencias de la ciencia que dicen que literalmente fueron días las cuales representaban momentos no determinados de mucho tiempo. No podemos ser, ¿verdad?, pragmatistas y decirnos fue un día. Bueno, Cristo dijo que fue un día. Literal. Entonces aquí hay otro problema. Note cómo el Satanás funciona. Satanás no viene a decirte Dios no es Dios. Satanás viene con que Dios dijo esto y Dios lo dijo de otro. De verdad, ¿cómo es que con un día Dios va a hacer esto? Bueno, yo no sé, pero Él es Dios. Alguien pudiera discutir el asunto, ¿cómo es que Dios lo salvó en un momento? ¿Por qué no se tardó 10 años? Cuando Dios salva, Dios salva. Dios puede estar trayendo a alguien, pero cuando lo salva, lo salva. Cuando Dios va a esa persona forensicamente aplicarle la obra de Cristo, no lo hace en 20 años, lo hace en un momento, lo hace en un instante. De la misma forma que dice: el mundo y todo lo que hay en él, tanto visible como invisible, fueron creados en 6 días literales, y todo fue considerado muy bueno. La Escritura obviamente nos apunta a esto. Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en él, esto es importante, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Él? Jesús. Por eso es que yo le dije que si todo fue creado por Él, Él no puede ser parte de lo que Él creó. Eso es un aspecto antilógico. Eso es violar una de las leyes de la lógica. Algo no puede ser y no ser. Pero en este mundo, ¿verdad?, un hombre puede ser una mujer también. ¿Ve cómo funciona esto? Así que es importante entender que este acto de la creación es uno, como la palabra lo está determinando. Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 al 2 nos dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Él descansó ¿de qué? De toda la obra que había hecho. Descansó. Bueno, literalmente entendemos lo que está diciendo el texto, pero hay un aspecto donde Dios no es que dejó las cosas por ser. Usted se muere si usted hubiera estado en ese momento. Si Dios sostiene todos los elementos que están funcionando activamente, todas las fuerzas fisiológicas de la ley, de la física, de la ciencia, entonces todo se fastidia, entonces todo se rompe. Aunque Dios paró de manifestar una obra que se está viendo, que se desarrolla en 6 días, pero entonces ahora sostiene todo con el poder de su divina autoridad, de su soberanía, pero Dios entonces ahora dedica ese día y lo va a separar. ¿Para qué? Para lo que más tarde nosotros entendemos que es la adoración de Él. Que dicho sea de paso, la violación de quebrantar el día de reposo es el caso que más se ve en la Biblia, donde quiebran esa ley, donde matan a personas a causa de violar esa ley. Para la gente que le gusta faltar los domingos. Dele gracias a Dios que no vivimos en el Antiguo Testamento. La iglesia sería bien chiquitita. Y como idolatran el día, el sábado, por la religiosidad de la carne natural en el ser humano. Jesús le dijo: no se pierdan, desde aquel día mi Padre trabaja y yo también. Correcto, entendemos entonces que esta idea de la creación es una que se demuestra, vuelvo y digo, esto es una obra trinitaria y vemos el poder de Dios manifestado. Juan Calvino, de nuevo hablando de esta idea, de este verso en particular que estamos leyendo en Génesis 2, dice: Dios terminó su obra no porque estuviera cansado,
sino porque lo había completado todo según su perfecta voluntad. Así, el descanso sabático que tomó fue un descanso gozoso, una celebración de su obra y una prefiguración del descanso que proporcionaría a su pueblo. Así que vemos que esta idea del descanso, de la obra de Dios, es una que es forjada y creada por Dios. Vamos entonces al segundo párrafo, mientras cubrimos esta temática. Alguien que pueda, ¿verdad?, con una voz fuerte, linda, así de locutor, me pueda leer. Linda. Bueno, no tiene que ser linda, pero por lo menos que lo entendamos. Después de que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos de imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Así que vamos a ver el segundo párrafo. La idea general es la creación de la humanidad. Esto es importante hablar porque Dios es el que crea el humano. Dios no creó una burbuja que es una sopa y habían unos elementos que flotaban y se unieron y se multiplicaron y era un pescadito y después le crecieron las patas y salió. Nosotros nos reímos porque esas son las pamplinas que la gente dice en la escuela. Pero eso es lo que dice la Biblia. Veamos entonces, bajo esta idea de la creación de la humanidad, vamos a ver unos encabezados. Número 1, o el punto A, la creación de los seres humanos, hombres y mujeres. Tenía que aclarar por si acaso, ¿verdad?, a alguien le cuesta. Hombres y mujeres con almas racionales e inmortales. Génesis 1:17, mire lo que dice. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¡Qué interesante! Cómo Dios, usando a Moisés para escribir, tuvo el detalle de poner aquí, para aquellos que dicen que la Biblia no es clara, puso aquí que varón y hembra los creó. Esta semana escuchaba unas conversaciones con un tal pastor, no es pastor, dice un pastor, es un pastor del diablo. Un tipo que es afeminado, habla así quebrantado, ¿verdad? Y él está hablando de que no, de que esto de la homosexualidad, esto, ¿verdad? La Biblia no habla en contra de eso. Esto lo que pasa es que tiene una interpretación hermenéutica grecorromana que con el tiempo se ha malentendido lo que la Biblia dice, se ha tornado las palabras de Jesús para decir cosas que la Biblia no dice. Y sigue babuceando él. Un hombre que dice que conoce la Biblia, estudió 10 años, gastó más de $100,000, los gastó, no fue una inversión, los gastó. Bien dijo él. Y el último video que está viendo de él hoy, él decía, yo tengo muchas amistades que trabajan en la industria adulta de las películas, en la pornografía, black. Y yo sé que estas personas aman a Dios, y aunque la gente dice que la pornografía te puede llevar a pecados, y eso no es cierto. Pero gloria a Dios que varón y hembra los creó. Usted saca eso mal, saca todo mal. Y vemos que esta creación es una que Dios hizo y Dios la hizo. Entienda algo que es muy importante. Y el asunto no es que nosotros odiamos el pecado del homosexualismo. La iglesia diría eso, amén, odiamos ese pecado, como cualquier otro. El problema es que este pecado va en contra del mandato que Dios le dio al hombre, de que sea fecundo y se multiplicase. Dos enchufles así no enchuflan, así miren, no. Hasta eso es un hombre y una mujer. Las baterías, miren las baterías, dice más y negativo. Y si las pone mal no funcionan. Es que, hermano, hay que entender la sabiduría de todo lo que Dios creó. Tiene una función utilitaria específica y perfecta para el beneficio de la creación de Él.
Pero el mundo y el diablo ha confundido y la gente no cree eso. Continuamos. El segundo encabezado bajo la creación de la humanidad nos dice a nosotros, los humanos hechos a imagen de Dios, conocimiento, rectitud, santidad de la verdad. Así que los humanos hechos a imagen, perdona aquí, verdad que no se puso correctamente, a la imagen de Dios. Y vemos que esa imagen de Dios es compuesta con la idea de que tiene conocimiento, tiene rectitud y santidad de la verdad. Génesis 2:7 nos dice, entonces el Señor Dios formó. Aquí son palabras claves que hay que ver. Aquí, ¿quién está haciendo la obra? Dios. Dios formó, ¿qué? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿quién es el que crea? Bueno, número uno comienza diciendo Dios. Para aquel que no entendió y no sabe leer, es muy fácil, se le dice al principio. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Nos dice la materia por la cual Dios está usando y después nos dice que después de que creó el muñequito, Dios viene y le sopla. Es importante que la vida, esto es algo muy importante, hermano. Esto tiene unas ramificaciones importantes de lo que es el nacimiento de aquella persona que no está en Cristo y llega a estar en Cristo. Porque el mismo espíritu que el Padre sopló a Adán es el mismo espíritu que vemos más tarde, que siempre ha soplado, pero de una forma más clara. Cuando vemos que el Espíritu Santo vino y sopló, es que el que ha causado vida a todos los hombres. La vida no viene de dentro de uno, la vida viene de fuera de uno directamente. Dios hacia uno y esa vida entonces está dentro de uno por medio del Espíritu Santo. Y todo comienza aquí porque Dios sopló, Dios creó, Dios sopló y entonces fue el hombre un ser viviente. Continuamos. El próximo punto que vemos aquí bajo la creación de la humanidad es la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nunca llama a nadie a hacer algo que no pueda hacer. Dios no llama a nadie a hacer algo que no pueda hacer. En este caso, Eclesiastés nos dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. No voy a ir a profundidad de explicar esto en el Antiguo Testamento, pero se lo puedo simplificar de esta forma. El Señor cuando hizo a Adán y a Eva, Él los hizo sin pecado, obviamente. Y Él le prometió, si ustedes cumplen mis mandamientos, que solamente fue uno, el árbol que está allá, el que tiene las peras, no sé si eran mango, lo que usted quiera, imagínese el palo que usted le dé la gana, lo que usted quiera. Y de ese árbol no vas a comer su fruto. Ese fue el acuerdo. Pero no solamente Dios le dijo, no vayas a comer del árbol, sino que Dios le dio a Adán y Eva la facultad para no hacerlo. No es como hoy. Hoy usted le dice, por ejemplo, Gianna, no toques el bizcocho. Ella tiene hambre. Y el estómago le hace así, ¿verdad? Ella va a tocar el bizcocho. Y si la deja sola, se entierra la cara en el bizcocho. Se mete por la nariz y todo. ¿Por qué? Bueno, no tiene hambre. Número dos, ella no tiene la habilidad de no pecar. Ella nació con la habilidad, ¿verdad? De factoría, diríamos, de pecar. Pero cuando Dios entonces crea la humanidad, Él le da a Adán y Eva la habilidad de no pecar. Por eso es que nosotros usamos una terminología en la teología que hablamos del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán nació y fue creado sin pecado. El segundo Adán también. Este no fue creado, este nació. Nació de una raza pecaminosa sin pecado. Para entonces alcanzar lo que el primero no alcanzó, lo alcanzó el segundo. Porque entendemos que el hombre, aunque Dios lo hizo recto, pero él entonces ejecutó su voluntad de entonces hacerlo incorrecto y pecó. Continuamos entonces, vemos que la libertad de la voluntad humana y la posibilidad de transgresión. Entonces vemos que bajo este concepto de la creación de la humanidad, vemos que hay una libertad que Dios le da entonces al hombre. Y hay una pregunta aquí que hemos hablado, tal vez no con todos ustedes, y la pregunta es, ¿de dónde el hombre ejecuta su habilidad de pecar si fue hecho perfecto? Esa pregunta en su totalidad nadie la puede contestar, porque el hombre fue creado perfecto.
lo que algunos teólogos y personas dicen, que el hombre como tal no tenía dentro de sí una justicia que él había meritado de sí mismo, sino fue una que más tarde fue dada por Cristo. Él no la tenía. Usted puede ser hecho perfecto, pero no ser justo, o no tener una justicia que lo va a sostener. Por eso es que el hombre cayó en la artimaña del diablo. Punto aparte, paréntesis, usted no se crea que es más bonito que Adán. Si Adán y Eva lo cogieron de lo que no eran, el diablo lo está cogiendo usted hace rato. Para de ejercer un orgullo ignorante de pensar de que usted es más inteligente, es que yo he leído más libros, es que yo no veo esas cosas en la televisión, es que yo no voy al cine, es que yo no como eso. La gente que se pone muchas cosas, el diablo lo está cogiendo usted también. A todos nos va a coger. Por eso, hermano, nosotros somos salvos no porque evitamos al diablo, sino porque Cristo nos ha salvado de la penalidad de nuestro pecado, para entonces evitar estar compartiendo un espacio que se llama el infierno con el diablo. Es una obra que Dios hace. Génesis 3:6. ¿Alguien si me lo puede leer en voz alta, por favor? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Hay personas que les gusta esta parte. Dice aquí. Dice, aquí está. También dio a su marido. Y ahí tiene todo el movimiento feminista. Y hay gente, ¿verdad? Y los hombres que son, que no son líderes, ¿verdad? Que no son machos de verdad. Mira, es que eso fue lo que pasó, que es que Eva se lo dio. Sí, pero entiende de que el asunto que Eva llegó a cometer algo que no había de haber cometido fue porque el hombre tenía un horrible liderazgo. Si lo hubiera dirigido como Dios lo llamó a dirigir, ella no llega a cometer ese problema. Esa es la verdad. Menciono eso porque hay que mencionarlo. Hay gente, no, porque es que la mujer, que fue lo que Adán le dijo a Dios, Señor, es que la mujer que me diste. Y el Señor pensando, tú eres un carifresco. Porque sí, fue la mujer que te di, pero tú no la amaste en ese momento. Así que no te vengas a lavar las manos con esa excusa barata de que tu mujer. No fuiste tú. Tú que dejaste que tu mujer hablara con el diablo. Esa parte no la mencionaste, pues yo estuve ahí, yo lo vi. Dios lo vio. Pero entendemos, al punto que estamos mostrando, es que el hombre y la mujer cayeron. El hombre que eran razonables, que eran sin pecado, la cual Dios creó en perfección, cayeron en pecado. Aunque Dios creó a la humanidad. Jonathan Edwards, hablando de este verso que leímos ahora, mire lo que dice de esto. Dice, la tentación a la que enfrentó Eva en el jardín fue dudar de la palabra de Dios y confiar en su propio entendimiento. La cual, interesante, punto aparte, en Proverbios no dice que nadie confíe en su propio entendimiento. Eso fue exactamente lo que hizo Eva. Continuamos. Fue tentada por el diablo a creer que podía ser como Dios y que podía determinar lo que era bueno y malo. Esta es la raíz de todo pecado. El deseo de ser independiente de Dios y de tomar nuestras propias decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Es lo mismo que le hablaba de ese tal Pastor Robertson, que yo creo que él es gay, aunque no lo ha dicho en público. Ya ese tipo tiene las marcas de un maricón. ¿Ok? Y él, ese hombre lo que está diciendo son cosas que muestran que él quiere redefinir lo que es bueno y malo. Y eso es inapropiado. Pero cuando usted cree que es más sabio que Dios, usted va a ser la burla del juicio de Dios. Esperamos que Dios salve a este hombre y le ayude a entender su loquera, su pecado, porque el asunto es bien feo. Bien. Y él tiene seguidores por internet, muchachos, por los millones. Por los millones. La cosa está triste, pero así es como funciona este mundo. Continuamos. Tercer párrafo de nuestra confesión. Voy a leer aquí. Vemos entonces que es el mandato y las consecuencias. El mandato y las consecuencias. ¿Alguien que pueda leerme el párrafo, por favor? Y después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios,
en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Entonces el párrafo que vamos a estar viendo en los próximos puntos, que nos está hablando del mandato y sus consecuencias. Son muy importantes. Es bien sencillo lo que vamos a cubrir. El primer punto bajo este encabezado del mandato y las consecuencias nos dice que el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, vamos a ver primero entonces, ¿cuál fue el mandamiento? Bueno, el mandamiento fue no coman. Hay que comenzar sencillo por ahí. Génesis 2:17 dice entonces, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no juega, Dios no miente, Dios no está relajando, Dios no está haciendo trucos, esto no es April Fools, ¿verdad? No, esto no es eso. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Eso es como cuando usted le decía, no sé si la pasa en su casa, no toques eso, te vas a quemar. No toques eso, te vas a electrocutar. No te pares y te vas a resbalar. Y es que, hermano, usted sabe, la curiosidad es bruta. Yo quiero ver si es cierto. Mete el dedo ahí, ¿verdad? Termina así con el pelo todo escripado. Hermano, ¿sabe por qué la gente hace eso? Por la naturaleza heredada del pecado. Porque nosotros depositamos fe en cosas que no tienen lógica. Porque así piensa una persona joven, un niño. Yo quiero ver si es cierto. Pero ya yo te dije que es cierto. No, pero yo quiero ver. Bueno, pero es que es cierto. No, pero yo quiero... ¿Sabes? ¿A ti no te pasa? Ay, pues gloria a Dios. ¿A los tuyos no? No, que dicen así, a mí no me va a pasar. Ah, sí, exactamente, la ignorancia. A mí no me va a pasar, eso te pasó a ti. Ajá. Pasa que soy de una nueva generación. Yo tengo una aplicación que me dice si me va a dar voltaje o no. ¿Right? Y es que yo sé más que tú. Mira, voy a poner este guante, aquí me voy a poner este... ¿Qué guante ni guante? Te va a comer la corriente. Hermano, no seamos ignorantes a las tácticas del diablo, a las mentiras del diablo. Si usted se pone a jugar con cosas que no debe de jugar, usted se va a quemar. Le va a pasar. Así que seamos sabios. Continuamos entonces. Segundo punto bajo el tercer párrafo del mandato y las consecuencias. Vemos que el estado de felicidad y comunión con Dios mientras se obedeció el mandamiento. En otras palabras, mientras se obedecía, ¿había qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Felicidad y comunión con Dios. ¿Usted quiere felicidad y comunión con Dios? Obedezca a Dios. Jesús decía, si ustedes me aman, ustedes guardarían y guardarán todos mis mandamientos. Así que no se llene la boca hablando de Jesús, de Jesús, de Jesús. Ah, que yo amo a Jesús y canciones bonitas que Jesús. Pues usted no obedece a Jesús. Pare de ser hipócrita. Arrepiéntase de eso y después siga cantando de Jesús, pero no siga siendo Jesús y no hace las cosas. Y hermano, extienda bien, esto le va a pasar a todo el mundo. Aquí el ánimo es que si usted ha pecado de cualquier forma, usted tiene un abogado, si es un hijo de Dios en el cielo que aboga por usted. Y nosotros entonces tenemos una esperanza evangélica de saber de que porque usted va a pecar, hay un abogado en el cielo que aboga y seguirá abogando por usted y por mí. Pero tenemos que ser humildes, hermanos, para que el momento que cuando nosotros pequemos podamos, en vez de correr, esto fue lo que le pasó a Adán, y hago este paréntesis, esto fue lo que le pasó a Adán. Ellos pecaron y se fueron a esconder. ¿Por qué? Porque después que pecas y cuando le crees al diablo, es el mismo diablo que te va a enterrar de vergüenza. Mira, nadie lo sabe. Sí, pero Dios lo vio. Y después que sale en público, o la forma que Dios lo revela, entonces tú dices, ay, pero qué cosa más horrible. Si el diablo, si no, yo te lo dije. El diablo es así de fresco. ¿Y ahora cómo te vas a parar delante de él? Uy, no, mira, no seas atrevido. Dios es santo. ¿En qué quedamos? Si tú me estabas porreando para que me tirara de, ¿verdad?, la chorrera.
Ahora Dios es santo. El diablo es así. Nuestra responsabilidad, hermano, es que cuando esas cosas pasen y le van a pasar, usted debe hacer lo que la Biblia le llama hacer, y es arrepentirse. Si usted cree que su Padre es bueno, fiel, justo, lento para la ira y grande misericordia, arrepiéntase y corra a su Padre. Entienda algo, cuando usted no corre a Dios o a Cristo en una obediencia evangélica para arrepentirse de sus pecados, escuche bien lo que usted está implicando de la naturaleza de Dios. Dios es mentiroso. Si Dios fuera verdadero, yo correría a Él. Pero como en ese momento yo no creo que Él es bueno. O peor, esto es otra mentira. Es que yo no me siento bien delante de Él. Yo no soy lo suficiente. Usted nunca fue suficiente. No se crea tan santo. Usted nunca ha sido santo. Y ese día menos es santo. Corra a Cristo. Te vuelve a hacer arrepentimiento y fe. Diga, Señor, no quiero ni orar por la vergüenza que tengo, pero sé que solamente tú me puedes escuchar porque tú me escuchas a través de Cristo. Esa es la verdad. Usted tiene que aprender como cristiano a esta realidad dura que le estoy hablando, aplicarla. Es bien difícil. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Porque nosotros creemos que de verdad, es que me siento mal. Pues siéntete mal. El que las dañó fuiste tú, siéntete mal, no es Dios. Pero tampoco vayas a implicar que Dios es mentiroso, que Dios no es justo, que Dios no es misericordioso. Tienes que tornarte a Cristo. Eddie. Quiero decir que, contando la palabra más linda que tú puedes ver en el Viejo Testamento, en los Salmos, que creo que el Espíritu Santo ha puesto en el ser humano para decir de Dios para nosotros, es refugio. Cuando tú lees los Salmos, tú puedes leerlo en todos los Salmos, mi refugio. Es una palabra que uno se siente en realidad cuando tú puedes correr a Dios para tu refugio. Cuando yo no era cristiano, yo no corría a mi refugio, yo corría fuera de Cristo, porque tenía mi refugio. Pero cuando soy Cristo mi refugio, puedo ir para allá con confianza porque no es mentiroso. En el Antiguo Testamento había unas ciudades que se habían creado, que se llamaban ciudades de refugio. ¿Refugio de qué? Del sistema legalista, anti-inmigratorio, americano. No, ese no. Eran ciudades de refugio en el caso que si alguien sin querer queriendo, porque había estos casos legales, de una persona sin querer queriendo mataba a alguien, había unas ciudades de refugio donde podían ser sostenidos y no le podían aplicar la ley. Eso se llama una expresión de gracia. Cuando nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio, no estamos hablando que va a llover y hiciste un paraguas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios mismo se supone que le suelte todos los ladrillos de maldición, de culpabilidad, de penalidad, de castigo, que le baje sobre encima, que le caiga y lo vaya, en palabras ¿verdad? Así centroamericanas, a apachurrar. Pero Cristo es nuestro refugio. Por eso cuando nosotros decimos, nosotros nos refugiamos en Él, no es de que Él esconde nuestro pecado, sino que Él asumió total culpabilidad de la penalidad de nuestro pecado. Por eso es que Él es nuestro refugio. Y nosotros creemos de que Él es suficiente. En el día cuando usted tenga el día más malo y peque, Él sigue siendo suficiente. Déjese de su maldito orgullo y corra a Cristo. Decía, ¿verdad? Creo que un corito viejo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es una canción, hablaba de los días de antes, ¿verdad? Nuestro fuerte auxilio en la tribulación, decía el corito. Está hablando de Jesús. Y la tribulación no es una que Dios le va a dar, es la que usted se buscó. Y nosotros debemos, hermanos, de refugiarnos en el Génesis 3, del 8 al 10 nos dice, mira lo que dice aquí, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Estamos en Génesis todavía. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor
Aquí hay algo muy interesante. Escucha bien. Si Dios está en todo lugar, ¿Qué tú estás haciendo corriendo? se escondieron de la presencia del Señor. Cuando usted peca, usted se vuelve bruto. Yo me voy a esconder de la presencia de Dios. Detrás de este palo, de esta palma de coco, de esta vaca. Usted no se está escondiendo de Dios. Mira lo que continúa diciendo. Dios entre los árboles, ¿verdad? Dice, la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Tremendo lugar. Wow. Bulletproof. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué triste, hermano. Cuando nosotros, a causa de nuestro pecado, lo que algo una vez causaba amor y gozo, ahora causa temor y distancia. Lo que antes me causaba ese sentimiento de expectante, de adorar a Dios, de ir a la iglesia un domingo, un miércoles, cuando usted iba, ahora no. Ay, bendito, pero es que eso siempre es lo mismo, y vamos a orar, y estoy cansado. Vamos a darle lo mismo, y esa es la confesión, ya llevamos 10 años la confesión. Bueno, pues no la lea más. Vaya a leer una novela, vaya a ver los reruns del Sábado Gigante, vaya a hacer algo con su vida. Lo digo relajando. ¿Cuál es el punto mío? De que puede ser que en su vida, si usted nota de que aquello que antes le daba gozo ahora le es una carga, el problema no es aquello, es usted. El que cambió fue usted. No la teología, no la Biblia, no la confesión, no el día del Señor, fue usted. Usted se dejó manipular por sus emociones carnales influenciadas por la palabra del diablo del mundo secular, la cual estaban todo el tiempo bombardeándole la cabeza. Y pam, 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 pam. No, yo conozco a estos cristianos que bendito ellos por internet, por Zoom. Está bien, pues lo hacen ellos por internet, pero usted no está incapacitado. Y la cena del Señor no es por internet. El Señor reprende al diablo, ese invento del infierno, que es la Santa Cena por internet. Eso es algo, sí, yo puedo darte muchos videos también. Esta idea, y entienda bien porque esto lo van a ver por internet y alguien se va a ofender. No, si quiere ofender, se ofenda, y si quiere escribirme, escríbame, le voy a explicar. La Cena del Señor es un acto, como hemos estudiado, establecido por Cristo para hacerlo de una forma en particular como lo estableció. Cuando el hombre comienza a redefinir las cosas divinas, termina los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Así es como termina la cosa. Dios le estableció hombre y mujer. Mira qué bonito funciona el asunto. Pero cuando el hombre quiere restablecer cosas, instituciones divinas, lo daña. Y por eso vemos esto. La cena fue en el aposento alto, ellos reunidos. O sea, Jesús no mandó la cena por delivery. No era por Uber. No. Entonces escuche bien. Vamos entonces a abogar en este asunto. Porque yo sé que hay gente que tiene problemas con esto. Hermano, por esos lugares, ¿verdad? Donde las personas no pueden. Donde esas personas, ¿verdad? Es que no tienen una iglesia. Pues Dios no le plació que usted la participe. Puedo hacer el mismo argumento de las personas que viven allá en el Jurutumbo metido en la selva. ¿Y cómo esa gente van a ser salvos si nadie les predica? Pues no son salvos. Y Dios no es más ni menos justo. Entienda, cuando Dios quiere hacer algo, Él establece todos los medios para que se alcancen. Si usted conoció a Cristo fue porque Dios decretó que usted lo iba a conocer de muchas formas en específica. Y eran todas diseñadas con una precisión quirúrgica, una cosa espectacular.
ibas a estar en un momento particular y escuchaste una canción particular y te encontraste con alguien particular, en un momento particular, en un semáforo particular, a un momento del día particular, te dio un tratado en particular, te cancelaron un vuelo particular para ir a tal lugar. ¿Por qué tú crees que al hombre le gusta la idea de la suerte? El hombre le gusta la idea de la suerte porque es la forma más fácil de desconectarse de la realidad que hay un Dios que controla todas las cosas. Yo digo que es suerte. No hay un agente de control. No hay un Dios soberano. Es suerte. La cual aún matemáticamente eso es una estupidez también. Si usted fuera a estudiar matemática y lo que es la ciencia, ¿verdad? O la matemática de lo que es la probabilidad, tampoco funciona. Pero esas son las cosas que el hombre se inventa para tratar de justificar de que Dios no es quien Él es. Dios, yo no voy a someterme a lo que Él me dijo como Él me lo dijo. Yo no voy a hacer las cosas que Él me mandó a hacer como Él me mandó a que las hiciera, porque yo quiero hacerlo como yo quiero. Y ese es el problema que nosotros tenemos y que el Señor nos ayuda a todos nosotros para evitar este problema. C. El dominio humano sobre otras criaturas durante la obediencia. Entonces vemos que había un dominio humano sobre otras criaturas durante la obediencia. Génesis 1, 26, 28. Ya estamos terminando. Mire lo que dice aquí. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entienda que el hombre siempre ha sido ¿qué? La imagen de Dios. Por eso es que el diablo le gusta que anden, ¿verdad?, los transgéneros, supuestamente vestidos de payasos. Eso degrada la imagen de Dios. Continúa diciendo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuando ellos estaban en ese estado de unión, de obediencia, escuche, ellos estaban bien parados. Yo no sé exactamente qué significa ejercer autoridad sobre las aves, porque yo no sé, la Biblia no me lo explica. Había una vez un loco que dijo que el hombre podía volar y así entonces iba a ejercer su autoridad. Yo no sé, me estoy un poquito lejos, porque la Biblia no lo dice. Un poquito más allá, eso es una como Disney, ¿no me entiendes? La Sirenita o algo así bien loco. El hombre ejerció la autoridad porque estaba de acuerdo a la forma que Dios lo creó, a la forma por la cual le dio una esposa y estaba alineado con el propósito de Dios, que era la razón por la cual Dios lo creó. Dios no lo creó sin ningún propósito. Dios lo creó para que entonces fuera fecundo, se multiplicara y sojuzgara la tierra. Y cuando el hombre se propone por el poder de Dios hacer lo que Dios lo llamó a hacer, todo le va bien. Todo le va bien. Cuando usted obedece al Señor, mire, no es que no va a tener problemas, usted va a tener problemas, pero no le va como le iba antes. Que la vida suya siempre tiene una culpabilidad. No podía dormir. Su culpabilidad lo llevaba de una presión alta. Siempre alguien lo estaba buscando. Hay personas que tienen fobia. Hay personas que tienen ansiedad. Hay personas que creen que los están buscando. Yo tengo familiares que han estado de la cabeza un poquito fuera. ¿Usted me entiende? Y dice, no, es que yo tuve una persona, no voy a nombrar su nombre, que me decía, no, es que yo puedo escuchar lo que dicen detrás de las paredes. Y yo... Mire, con permiso, en buen Spanglish, excuse me, usted está loco. Usted está loco, usted no escucha lo que se dice por allá, usted está desquiciado, usted está trastornado psicológicamente. Ajá, ¿verdad? De las películas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está no alineado al llamado de Dios, a la palabra de Dios, al evangelio, esa persona va a sufrir unas consecuencias muy feas, donde va a sufrir en su carne, en su mente, en su corazón, emocionalmente, neurológicamente, psicológicamente, fisiológicamente. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros entonces no obedecemos el mandato que Dios nos da, y hay consecuencias. Hoy en día la gente nace enferma a causa del pecado, pero obedezca al Señor, haga las cosas bien, manténgase saludable, coma bien, haga las cosas bien. Y cuando le toque irse se va, pero no acelere el día. Digo así porque de verdad no lo va a acelerar. Ese día ya Dios lo marcó.
Pero sea responsable, seamos responsables. Por último, Cornelius Van Til, hablando de esto que estamos leyendo, dice: la creación de la humanidad a imagen de Dios muestra la dignidad y el valor que Dios ha puesto en toda y cada una de las personas. También implica que cada persona tiene un propósito y una vocación únicos, y que estamos llamados a utilizar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Al cumplir esta vocación, participamos de la obra continua de la creación de Dios y hacemos realidad su reino en la tierra. Muy buena cita, creo que muy bien. Pero la parte que más me gusta es esto, que nosotros tenemos que una vocación. En todos. Exactamente, o sea, aquí no hay socialismo. Aquí todo, el que no coma no, el que no trabaja no come, decía el Señor Jesucristo. ¿Okay? El Señor nos ayuda entonces a entender esta idea de la creación de Dios en la forma que fue revelada y es revelada en la palabra de Dios, y que nosotros podamos recordar que esto nos importa a nosotros entender. Mire, usted tiene que entender lo que la Biblia dice de todo de su vida, incluyendo el pasado. Esto está hablando del pasado porque está hablando de la creación. Y sabe usted, digo esto y termino y oramos, que en los 6 días también se incluye la creación de Satanás y los ángeles. Satanás no existía antes de los 6 días de la creación. Nosotros leímos el verso, pasa que no hable más de eso. Dice que Dios creó las huestes celestiales. Ahí estaba Satanás y los ángeles. No es que existieron antes y después Dios vino y creó. No. En 6 días creó. Y este pichón diabólico tenía tanta agresión y tanta manipulación que así manipuló, dice la Biblia, ¿cuánto fue? Una tercera parte de los ángeles. No sabe ni cuánto. Que no sabe ni cuánto es, está hablando en porcentaje, y se lo llevó. Imagínense, lo crearon, convenció a la gente y se fue. Y lo votaron. No es que se fue, es que lo votaron. El tipo es malo. No se deje engañar por él, no se deje engañar por su carne. Ame al Señor, lea la palabra del Señor, mantenga los medios de gracia y vivamos para la gloria del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es rica de todo. Ella nos edifica, ella nos consuela, Señor, ella nos recuerda, ella nos santifica, nos reprende. Pero gracias porque ella es vida. Y ella es la que el Señor nos ayuda a recordar quiénes somos nosotros a la luz de quién eres tú. Ayúdenos, Señor, a mantener humildad, pero una humildad con gozo, sabiendo que todo lo que tú nos das es para el bien nuestro. Gracias por este tiempo, gracias por este estudio. Ayúdenos, Señor, a aplicar estas verdades y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.